evento histórico. Así sucedieron los eventos, los personajes fueron reales. Los ángeles que se presentaron enviados por el Señor son reales. Las profecías que se dieron en los tiempos que están anunciados en las Escrituras. Es un hecho histórico. Y creo que algunos de ustedes dieron la introducción cuando Dios deja su trono, Dios el Hijo, e irrumpe en la historia de la humanidad, entra en la historia del hombre. Se hace hombre, vive como hombre. Y después, de acuerdo al propósito por el cual el Padre lo envió a Él muere en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todo aquel que crea en Él. Y en las Escrituras que quiero leer junto con ustedes, quiero que preste atención a la respuesta de estas personas frente a la declaración de quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasó en sus vidas? Y en general lo que vamos a ver al leer estos textos, hay algo central en lo que vamos a ver, y es esto: Dios habló. Dios quiso manifestar quién era su Hijo Jesucristo y habló desde tiempos antiguos dejando saber quién era Él. Usted está aquí, usted no está en el lugar donde nació Jesús, en Belén, no está en Nazaret donde Él creció como niño, no está en Palestina donde sucedieron los hechos, donde Él hizo tantos milagros, pero está hoy, está usted aquí. Y lo que quiero hacer es leerle a usted y mirar junto con usted las palabras mismas de Dios cuando Él dejó saber quién era su Hijo. Estas personas que vamos a mirar respondieron. Unos creyeron y otros no creyeron. Ahora yo le presento el mensaje a usted con la intención de que al final usted responda a este mensaje. Usted tiene que tomar una decisión frente a lo que vamos a leer. Usted tiene que decidir si Jesucristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios, basado en la evidencia que la Escritura nos presenta. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a ser ministrados por su palabra y tomar una respuesta que lo honre a Él. Padre, Señor, queremos bendecirte, exaltarte, darte gracias por esta bonita celebración. Qué buen tiempo, Padre, que hemos sido tan bendecidos hasta este punto el día de hoy. Gracias. Gracias, Señor, porque el mundo no celebra estas cosas. Es otra cosa lo que se celebra. Pero tú nos permites, por tu gracia y tu amor, ser testigo de algo precioso, Señor. Señor, queremos pedirte ahora ayuda para comprender el texto, los textos que vamos a leer. Yo ruego, Padre, que nos podamos conectar con los personajes que vamos a leer, conocer de sus vidas a través de la Escritura, entender de acuerdo a lo que el texto nos deja ver lo que sucedió en sus corazones, identificarnos con esto y tomar una decisión frente a lo que la verdad nos presenta hoy aquí. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos las gracias sabiendo que es tu intención manifestar la verdad al corazón de cada hombre, de cada mujer. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Quiero empezar con Zacarías, en Lucas 1, versos 15 al 17. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth. Y de acuerdo al récord que encuentro en las Escrituras, es la primera persona que recibe la noticia. Él recibe la noticia del nacimiento de su hijo Juan el Bautista, pero cuando habla de Juan el Bautista, vamos a ver cómo se refiere al Señor Jesucristo. Esa es la conexión que quiero que miremos allí. Lucas 1, versos 15 al 17. Dice, porque él será grande delante del Señor. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Verso 16, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Aquí está identificando al Señor Jesucristo como el Señor su Dios. Verso 17 nos deja ver esto más claro. E irá delante de él, ¿de quién? Del Señor, el verso que leímos en el nombre que leímos en el verso 16. En el espíritu y poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor, de nuevo, un pueblo bien dispuesto. La labor de Juan el Bautista era anunciar al Señor Jesucristo. Y Zacarías presenta al Señor Jesucristo como el Señor su Dios. Esto es importantísimo. Jesucristo nació de una joven cuando ella era virgen por obra del Espíritu Santo. Él vivió como un hombre, pero él no era un hombre regular. Él no era un buen maestro. Él no era un profeta. Jesucristo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es el Señor su Dios. Es Dios mismo, Dios hecho hombre. Y en esta declaración que hace Zacarías al recibir la noticia del ángel, está exaltando al Señor a través de la labor que va a hacer su hijo Juan el Bautista. Obviamente el texto no lo presenta aquí, pero él le deja saber a su esposa Elizabeth, después de que puede hablar porque quedó mudo por no haber creído completamente, él le deja saber a ella lo que está sucediendo. Y quiero moverme al verso 41 al 45. Entonces nuestro primer personaje fue Zacarías. Zacarías creyó y Zacarías adoró a Dios con la declaración que él hizo aquí. Ahora miremos qué dice Elizabeth en los versos 41 al 45, en el mismo capítulo de Lucas 1. 41 al 45 estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice, aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ella está declarando que Jesucristo es el Señor. No se está refiriendo a un Señor a nivel terrenal, está refiriéndose a Él en un sentido de Dios. Dice en el verso 44 y 45, porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre y bienaventurada la que creyó. Ahorita empieza a hacer una declaración, primero hace la declaración de ella. Ella cree que Jesucristo es Dios, después ahora empieza a hacer una declaración de María. Y dice, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, Zacarías tuvo fe en la declaración de quién es Jesucristo. Elizabeth tuvo fe en la declaración de quién es el Señor Jesucristo. Y ahora Elizabeth da testimonio de que María cree en la declaración de quién es el Señor Jesucristo. Y la declaración principal que podemos ver aquí es que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Miremos ahora allí mismo en Lucas, me voy a regresar un poquito para mirar cuando el ángel le habla a María. María recibe el anuncio del ángel en Lucas 1, 26 al 38. Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. La virgen es una joven que no está casada, eso es lo que quiere decir. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El ángel está declarando que Jesucristo es Hijo de Dios, lo cual lo hace igual a Dios. Todas las declaraciones que estamos viendo hasta ahora es que Jesucristo es Dios. Eso es lo que está escuchando María. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está hablando de eternidad en este texto. Solamente Dios es eterno, no hay nadie que sea eterno, solamente Dios. Entonces Jesucristo es Dios, eso es lo que está escuchando María. Por eso Elizabeth, cuando hace esa declaración, más adelante, ella testifica de la fe de María. Entonces Zacarías tuvo fe, Elizabeth tuvo fe, María tuvo fe,
Y en el versos 46 y 47 está la confesión de María, en el mismo capítulo. Avancemos ahí, dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Es un título que solo le dan en este contexto como Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María fue escogida por el Señor. Era una joven que vivía una vida recta, lo mismo José, quien estaba comprometido a casarse con ella. Y ella declara que Jesucristo es Dios, su Salvador. Jesucristo vino a nacer a través de ella para tomar la forma de hombre, pero ella misma necesitaba el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo y lo declara a él, Dios mi Salvador. Ella está adorando a Jesucristo aun cuando todavía no ha nacido. Elizabeth está adorando a Jesucristo aun cuando no ha nacido. Zacarías está declarando que Jesucristo es Dios aun antes de que haya nacido. Son declaraciones de adoración. Adoración es un postramiento completo, un despojamiento total a los pies de un ser superior. En este caso estamos hablando de Dios. Esa es la fe que estas personas están mostrando. Esta es la secuencia de los eventos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Lucas 2, versos 8 al 20, para mirar los pastores. Y regresándome un poquito, Zacarías era un sacerdote. La clase social de Zacarías es una clase alta dentro de los judíos. Son personas muy respetables, ellos tomaban turnos para ministrar en el templo. Y Zacarías es uno de esos hombres, personas muy respetables de una clase especial para servir allí. Obviamente su esposa es lo mismo. María, una mujer muy humilde. Parece que de una familia pobre por la descripción que da, también por el lugar donde finalmente nació el Señor Jesucristo, que era un pesebre. Ahora miremos los pastores. Los pastores en las clases sociales entre los judíos es de la clase más baja que hay. El trabajo de los pastores era estar en la intemperie, cuidando ovejas. Era un trabajo sucio, un trabajo que tenía peligros también, donde viajaban constantemente, no estaban en lugares, en casas regulares. Era socialmente un trabajo considerado bajo, aunque un trabajo muy noble. Miren lo que sucede. Entonces, Dios se manifiesta a sacerdotes, a sus esposas, a mujeres sencillas, a hombres de clase bastante baja como los pastores. Lucas 2, del 8 al 20. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, a este punto ya nació Jesús, os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo en hebreo es Mesías, en griego es Cristo, es el que ellos esperaban, la promesa de Dios por años y años. Uno de los textos que leyeron al comenzar el drama tiene que ver con Isaías, que fue dicho unos 700 años antes del Señor venir. Miqueas, otros 700 años antes de venir el Señor. Y el ángel está afirmando el cumplimiento de las promesas de Dios aquí. El verso 12 dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, aquí hay adoración otra vez, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Tal como se les había dicho. Zacarías creyó tal como le fue dicho. Elizabeth creyó tal como le fue dicho. María creyó tal como le fue dicho. Los pastores están creyendo tal como les fue dicho. Dios, cuando digo les había dicho, Dios les habló. Dios les habló a través de ángeles, los ángeles. La palabra ángel se traduce como mensajero. Dios envió mensajeros para hablarles a ellos. Ellos creyeron el mensaje de parte de Dios. Los pastores adoraron, alabaron al Señor, creyendo todo lo que se les había dicho. Dios habló y ellos creyeron, tuvieron fe para creer. Tenemos otro personaje, Simeón. Ahí, antes de seguir con Simeón, hay un texto en el libro de Hebreos, no lo vamos a leer, pero dice en Hebreos capítulo 12, comenzando verso 1 en adelante, dice, teniendo tan grande nube de testigos, sacudámonos del peso del pecado y pongamos la mira en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo le digo a usted ahora, teniendo tan grande nube de testigos, personajes reales, históricos. Usted está viendo el testimonio de estas personas. Usted está viendo la adoración de ellos al Señor Jesucristo. Tan grande nube de testigos. Yo le imploro en el nombre del Señor Jesucristo que usted tome la posición que ellos tomaron y crea en su corazón y usted pueda adorar al Señor Jesucristo como Dios, como el único que puede salvarle de sus pecados, como el único que le puede rescatar, como el único camino a Dios el Padre. No hay otro redentor. Las declaraciones que leemos no presentan a ningún otro redentor. Dice, Él es el Salvador. Él es singular, nadie más. Dios jamás proveyó otro medio para salvar al hombre de sus pecados. Y esa es la adoración que Él recibe. Él es Dios, el Hijo de Dios. Vamos con Simeón, Lucas 2, 25 al 32. Entonces ya hemos visto la gama de personas, las diferentes estatus sociales y de conocimiento. Ahora Simeón, Lucas 2, 25 al 32, dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Quiere decir que él conoce las profecías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Simeón, cuando ve a Jesucristo, lo vamos a leer, él no ha visto ningún milagro. Él no ha visto nada extraordinario. Él ha conocido la promesa de Dios. Eso es todo lo que Simeón conoce. Y él ha estado esperando en el cumplimiento de la promesa de Dios. Y Dios le dice que él va a ver al Cristo antes de morir. Verso 27, movido por el Espíritu, fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo inmediatamente, él creyó. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Son expresiones que se refieren al Mesías prometido, al Hijo de Dios. Simeón, un hombre anciano en años, un hombre que había sido fiel con Dios, que había creído lo que escuchó de Dios a través de las profecías y los escritos. Él creyó. Para él fue suficiente. Cuando él vio al niño Jesús, que lo llevaron al templo, eso parece que es al 8º día de haber nacido, él reconoció quién era él. Hizo esta declaración. Luz de revelación a los gentiles, gloria de tu pueblo Israel. Miremos otro personaje. Miremos a Ana. Lucas 2, 36 al 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, otra anciana,
y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Una mujer piadosa, una mujer fiel. Verso 38, y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios. Ella vio a Simeón diciendo lo que estaba diciendo. Y dice, y daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ella está evangelizando. Eso es lo que ella está haciendo. Ella está presentando el mensaje de salvación porque dice que le hablaba a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La redención de Jerusalén tiene que ver con el perdón de sus pecados. Ana también creyó. Ella vio la declaración de Simeón y para ella fue suficiente. Era una mujer que amaba a Dios. Miremos otro personaje. Vamos ahora con José. Yo no sé con cuál personaje se está identificando usted. Tiene que haber alguno de estos con el que usted se identifique. Y hay de todo. Ahora miremos a José. Vamos al libro de Mateo. Vamos a estar allí en el capítulo 1. Versos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Dice el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando dice desposada con José, es un compromiso que los judíos hacían más o menos un año antes de que se casara la pareja. Hacían este compromiso, era un compromiso serio. Pero él no vivía con ella hasta después del año cuando se casaban. Entonces, por eso usa el término desposado con ella. Y José su marido, verso 19, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto porque ya está embarazada, ellos no están juntos, no están casados. Entonces esto sucede en el corazón de él. Y el verso 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, Dios el Espíritu. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel está declarando la razón por la cual Jesucristo vino a la tierra. Salvar a los hombres de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Acuérdese, Dios está hablando. Dios había hablado por medio del profeta diciendo, y esto es Miqueas, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús, que significa el Salvador. Emmanuel, como dijo el ángel, Dios con nosotros. Dios habitó en medio de los hombres. Jesucristo es Dios, el Hijo, habitando en medio de los hombres. José recibe la noticia, escucha la declaración de que Él es el Salvador, de que Él es Emmanuel. Y José cree, porque dice la palabra que José hizo como el ángel le dijo, y el ángel le habló lo que Dios quería que él escuchara. Y por último, quiero que miremos a los sabios del oriente, a los Herodes y a los escribas. Y aquí cambia la historia. Aquí empieza a cambiar. Porque los personajes que vamos a leer tienen la misma información, tienen las mismas profecías, tienen la misma capacidad para creer, pero hay un personaje y otro grupo de personajes que ellos toman la decisión, unos de ignorar completamente lo que se está diciendo acerca de Jesús, lo ignoran. Y otro reacciona con odio y con la intención de matar al Señor Jesucristo. Entonces tenemos personajes como Zacarías, que al principio dudó, pero él después creyó. A su esposa Elizabeth, que creyó. A María, que creyó. Tenemos a Simeón, a Ana, a José, ellos creyeron.
Los pastores, ellos creyeron. Cuando los ángeles vinieron con ellos, para ellos fue suficiente. Y fueron y adoraron al Señor Jesucristo. Cuando era un bebé, ellos vinieron, tal vez era un día de nacido que tenía el Señor, cuando vinieron a adorarlo. Ahora entramos en la cronología, lo que estamos leyendo. Aquí han pasado por lo menos 2 años. Jesús ya no es un bebé, es un niñito de 2 años más o menos, donde estamos leyendo. En el capítulo 2 de Mateo, vamos a leer del verso 1 hasta el 11. Después de nacer Jesús, ya él ha nacido, en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, Belén es un pueblito que está cerca de Jerusalén. Entonces, cuando dice los magos del oriente, la palabra es magoes, quiere decir sabios, hombres sabios del oriente. Siempre me gusta hacer esta aclaración. No dice que eran 3, no dice que eran reyes, y en realidad no significa que eran magos, no eran 3 reyes magos. Eso es de un libro que alguien escribió y lo transportaron a la palabra, pero no es así, no es verdad. Parece que los magos o sabios son personas del este que se dedicaban a coronar reyes. Y eso explica el tipo de regalos que ellos traen al Señor Jesús. Eran gente de mucha importancia, de suma importancia. Cuando ellos viajaban, ellos no venían solos, no eran 3 personas las que entraron a Jerusalén. Parece que es una caravana grande de gente muy importante, con camellos, con muchas cosas, que entran a Jerusalén. Y en Jerusalén hay un alboroto porque entró esta caravana de personas. Este es el setting, esto es lo que está sucediendo aquí. Entonces ellos llegan a Jerusalén diciendo, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿El rey? Ellos están bajo el gobierno de los romanos, donde hay un emperador. Están llegando a Judea, donde Herodes es el rey de ellos. Es un rey, a él no le pertenece ese rey, pero es el rey puesto por los romanos. Y esta caravana entra a la ciudad preguntando a Jerusalén, una ciudad grande, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque ellos vienen a coronarlo. Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. Ningún rey es adorado normalmente. Es exaltado, hay ciertas maneras de reconocer lo importante que es, pero en este caso ellos exclusivamente vienen del este para adorar al Señor Jesús. Alguien me preguntaba, ¿cómo supieron ellos acerca del Señor Jesús? Porque dice que ellos vieron su estrella en el oriente. Cuando se va uno al Antiguo Testamento y lee la historia de Daniel cuando fue llevado por los babilonios, como fueron sacados de Jerusalén, fue llevado a Babilonia, Daniel vino a ser el principal de los sátrapas, o ellos son como adivinos, sabios, estudian las estrellas. Entonces Daniel profetizó de la venida del Señor. Me parece que Daniel les dio ese conocimiento a ellos. Babilonia fue capturado por Persia y eso es en el este. Entonces cuando estos hombres vienen en este periodo de la historia, traen ese conocimiento. Ellos están esperando la promesa que conocieron a través de Daniel de más o menos unos 580 años antes de la venida del Señor, que fue cuando cayó Judá. Entonces estos hombres no han visto ningún milagro. Ellos no han visto nada maravilloso. ¿Por qué han creído entonces? Porque ellos oyeron lo que Daniel, que era la voz de Dios en ese entonces, les transmitió, lo guardaron, ellos creyeron. Y en el tiempo del cumplimiento de las profecías vienen a Jerusalén. Porque ellos creyeron, vienen a adorar al Señor Jesucristo. Fíjese lo que estamos viendo en las Escrituras. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, usted no viene buscando un bebé. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, usted no viene buscando un buen maestro. Cuando usted viene al Señor Jesucristo, usted no viene para buscar a alguien que fue un buen ejemplo, el buen ejemplo para la humanidad, como muchos dicen. La única manera correcta que usted puede venir al Señor Jesucristo es si usted tiene la intención de adorarlo a Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Pero el Señor Jesucristo declaró, el que me ama es el que obedece mis mandamientos.
Dicen que creen en Dios, pero viven como el diablo. Dicen que creen en Dios, pero buscan sus propios propósitos. Dicen que creen en Dios, pero ellos son sus propios reyes. Ellos tienen sus propios sueños, sus propios ideales. Buscan sus propios propósitos. Definen todo de acuerdo a su propia opinión. No creen en Dios. Lo dicen porque quieren calmar su conciencia, pero no creen en Dios. Ni siquiera conocen qué dice Dios. Estas personas que estamos estudiando, todos escucharon la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios nosotros ahora? ¿Usted prende el radio y entonces escucha la voz de Dios? No. ¿Prende la televisión y va a escuchar la voz de Dios? No. ¿O se pone unos audífonos? Usted tiene que leer la Biblia. Pero hay personas que dicen, yo creo en Dios, pero no saben nada de la Biblia. O dicen que saben, pero ni siquiera entienden cómo se interpreta la Biblia correctamente. Están engañados. Y no creen en Jesús. Creen en otro Jesús. No es el Jesús de la Biblia. ¿Por qué sabemos eso? Porque no le adoran. ¿Sabe qué significa adorar en la vida práctica para usted y para mí el día de hoy? Obviamente envuelve, si usted está a solas, postrarse delante del Señor, a los pies del Señor, tirado en el piso si es posible. Pero en su vida diaria significa que usted todo lo que hace, lo hace consciente de que lo hace para Él, porque Él es el dueño de su vida, Él es el dueño de todo el universo, Él es el dueño de todo lo que usted tiene y todo le pertenece a Él. Eso es adorar, vivir para Él, hablar de Él. Ana, cuando escuchó la declaración de Simeón, ella adorando al Señor, lo que hacía era anunciaba, el que ama al Señor, el que conoce a Cristo, no para de hablar de Él, no para. Es como, y aunque cualquier comparación es pobre, pero estoy tratando de conectar un poquito, como cuando los que están casados ahora, ¿se acuerda cuando conoció a su esposa? Que eran novios. ¿Usted lo guardó como un secreto cuando usted estaba enamorado de ella? ¿Cierto que no? Juan dice, no, yo tampoco. Yo quería que mis amigos supieran que conocía a Verónica. ¿Dónde está Verónica? ¿Está en la cocina? Usted quería que se supiera quién era ella. Usted se sentía orgulloso de presentarla a ella con sus amigos. Usted esperaba el momento, usted anhelaba, si usted fue fiel con Dios y no fornicó, usted esperaba el tiempo para finalmente estar a solas con ella como esposos. Usted soñaba con ese tiempo. Usted contaba los días y las horas y los minutos y los segundos. Y a diario quería hablarle o le escribía cartas. Antes no había texto de mi edad. O los jovencitos no saben de qué estoy hablando eso de cartas, pero antes escribía con cartas. Y había un anhelo. Pudiéramos decir que ese es un tipo de adoración pequeña, no quiero llamarle idolatría, pero hay un deseo, hay una pasión, hay una entrega. Los pensamientos allí están, el corazón allí está, las acciones que esa persona toma allí están. Nosotros en la casa todos los años sacamos un muñeco, es un raccoon, que le llamamos Quique, porque ese es un nombre de cariño que le dicen a los Enríquez en Colombia o en El Salvador, lugares así. Pero ese muñeco tiene 25, casi 26 años con nosotros. Yo se lo regalé a mi esposa cuando éramos novios. Y en ese entonces, haber comprado ese muñeco, me costó $60 en el año 1992. Imagínense, yo era un estudiante full time en el college. Trabajaba part time de noche. Apenas ganaba para gasolina, comida y renta. Y haber comprado eso era una fortuna. ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué hizo cosas usted así? Por el amor. Sus acciones demuestran ese amor. Con el Señor Jesucristo, las personas que estamos viendo aquí, el amor de ellos hacia Él es tan grande que lo quieren declarar. Es tan grande que reconocen que Él es Dios. Es tan grande que se postran ante Él para adorarlo. Eso es adoración. Creer en Dios, es necesario creer en Jesús primero. Y para saber que usted de veras cree en el Señor Jesucristo, sus acciones tienen que ir en línea con su manera de vivir. Y yo le animo, por favor, revise su vida hoy, aquí, ahora. ¿Su vida refleja esto? ¿Así ama usted al Señor Jesucristo?
Usted nomás conoce, oye, sé que hay un Jesús. En Christmas se habla de Él, se dice Merry Christmas en referencia a Él. O su vida refleja esto. Volviendo aquí a Mateo capítulo 2. Ellos dicen, ¿dónde está el rey? Estos son los sabios de los judíos que ha nacido, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El viaje que ellos hicieron es de cientos de millas. Esto es adoración. Cuando venir al Señor Jesucristo le cuesta. Y usted está dispuesto a lo que sea para venir con Él. Cuando lo oyó el rey Herodes, aquí entra otro personaje, el rey Herodes. Se turbó y dice, toda Jerusalén con él. No eran 3 personas, era una caravana grande la que entró a Jerusalén. Toda Jerusalén escucha y sabe lo que está sucediendo aquí. Entonces, reuniendo a todos los principales, sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Herodes tiene algo de influencia de los judíos y quiere saber de qué es lo que están preguntando esta caravana que llegó allí a Jerusalén. Mire, antes de seguir, verso 5, acuérdese, Dios habló y los personajes que hemos visto hasta ahora creyeron. Dios aquí le va a hablar a Herodes, un hombre malo, un hombre perverso, un hombre que mató muchas personas, un asesino, un hombre que no tenía, un hombre sin respeto. Este hombre es malo. Cuando él hace esa pregunta acerca del rey que están buscando los hombres sabios, Dios le está dando la oportunidad a este hombre de que escuche la verdad, que se arrepienta y sea perdonado, porque no importa cuántos pecados una persona ha cometido, no importa. El perdón de parte de Dios es completo si la persona cree, se arrepiente. Y mire Herodes la oportunidad que tiene enfrente de él. Le pregunta a los sacerdotes, a los escribas acerca de las profecías. Prácticamente le está diciendo, ¿qué dijo Dios? No sé si él entiende lo que está preguntando en realidad, pero eso es lo que significa. Y ellos le dijeron, verso 5, 4 de nuevo. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Acuérdese, los magos, los sabios, aquí dice magos, que vienen en caravana, ellos no saben dónde está Jesús. Cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos saben que están cerca de donde está Jesús, pero no saben exactamente dónde está Jesús. Preguntan en todo Jerusalén, el rey Herodes manda a investigar con exactitud dónde iban a ser Jesús. Y estos hombres, sacerdotes y escribas, dan la respuesta, refiriéndose al profeta Miqueas. Verso 6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Herodes tiene la respuesta, sabe exactamente dónde van a ser. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Tiene información de los sacerdotes, de los escribas, tiene información de los hombres sabios que vienen del oriente. Herodes tiene acceso a toda la información necesaria para creer en Jesús. Verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño. Él cree. Él está creyendo aquí. Él sabe que esto es real. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Si uno sigue leyendo la historia, dice que Herodes quería saber dónde estaba Jesús para matarlo. Más adelante dice que él después mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Lo que nos deja saber que aquí Jesús tiene más o menos 2 años de edad. Entonces Herodes tiene acceso. Ojalá, mire, preste atención a esto. Ojalá que usted no sea la persona que se identifica con Herodes. Usted no puede matar a Jesús. Herodes quiso hacerlo. Él estaba físicamente allí. Pero usted puede mostrar odio contra Dios al escuchar el mensaje del Evangelio y rechazar a la persona que le está hablando a usted. Empujarlo lejos de usted. Y presentarse como un enemigo de Dios al hacer eso. Ojalá que usted no sea esa persona. Pero necesito mencionarlo porque la palabra lo presenta. Verso 9, y habiendo oído al rey, se fueron
Antes de seguir allí, me quiero regresar un poquito más. Él le preguntó a los sacerdotes y a los escribas. Entonces, gente religiosa, gente que trabajaba en el campo, gente con dinero, gente sin dinero, gente con educación, reyes, escribas que eran como abogados de la época de ellos. A todos Dios les está hablando por parejo, a todos. Los escribas tienen la oportunidad. ¿Por qué esta gente está buscando a Jesús? Ellos confirman el lugar del nacimiento. Ellos están esperando a este Mesías. Herodes odia a Jesús y lo quiere matar. Los escribas, que son líderes religiosos, ¿qué hacen ante el conocimiento de quién es el Señor Jesucristo? Ellos completamente lo ignoran. Ojalá que usted tampoco sea la persona que se identifica con ellos. Que al escuchar este mensaje o el mensaje del Evangelio, se enseña otro mensaje, business as usual. Mañana sigo ocupado como que nada hubiera pasado. Ojalá usted no ignore la voz de Dios. Que usted no tome esa posición. Porque ellos fueron condenados más adelante cuando uno lee las Escrituras, porque ellos, después de ignorar al Señor Jesucristo, cambiaron con el tiempo y ellos fueron los que mataron al Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, sigamos con los hombres sabios. El 9, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ok, la estrella. Pensemos un poquito en la estrella antes de salir de esta porción. Y la razón por la que quiero explicar lo de la estrella es esto. Dios habló desde Génesis acerca de la venida del Señor Jesucristo. Habló a través de profecías. Transmitió esa información a través de profetas y profetas por siglos y siglos y siglos. A estos hombres, por medio de Daniel, les quedó la información. Ellos ven las señales en el cielo del nacimiento del Señor Jesucristo. Vienen a Jerusalén. Dice que la estrella los está guiando a ellos a Belén. Pero si usted mira al cielo de noche, usted trata de seguir una estrella, es imposible, físicamente imposible seguir una estrella. No se puede seguir una estrella. Porque la distancia entre la tierra y una estrella es tan grande que decir que me puede guiar de una ciudad a otra es imposible, no se puede. Entonces, acordémonos de lo siguiente, lo que dije al principio. Dios está hablando. Esta estrella se está moviendo. La estrella por sí mismo no se puede mover, es Dios. Dios, parece que lo que está sucediendo aquí es la gloria de Dios. Se está manifestando de tal manera que es como una estrella. Y estos hombres están viendo la gloria de Dios y están siguiendo la gloria de Dios. En el libro de Éxodo dice que Dios guiaba al pueblo de Israel con una llama de fuego en la noche y con una nube en el día. Dios hace cosas maravillosas en este caso. Mateo lo describe como una estrella, pero parece que es la gloria, la chequina de Dios, la que ellos están viendo de una manera sobrenatural. Dios está guiándolos. ¿Qué nos deja ver esto de Dios cuando Dios habla? Dios no quiere que para usted sea un secreto quién es Jesús. Dios no quiere que usted oiga que Jesús es algo que le dicen al oído, Jesús es esto. No, Dios quiere que se conozca. Dios está haciendo todo lo que se necesita para que los hombres conozcan quién es Jesús. Dios le está hablando a usted hoy. Estos hombres, dicen en el verso 10, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Por eso dice casa, porque ya no está en un pesebre, está en otro lugar. Y postrándose le adoraron. Inmediatamente ellos actúan en base a lo que han creído. Se manifiesta una acción en ellos en base a lo que han creído de quién es Jesús. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Yo no creo que era una cajita chiquita de oro, ni una cajita chiquita, un cofrecito de incienso y mirra, que es carísimo en ese tiempo. Eran tesoros los que ellos traían al Señor Jesucristo. Ellos le traían lo mejor porque están reconociendo que Él es Rey y están reconociendo que Él es Dios. Con esto quiero terminar y quiero preguntarle a usted. Hay una gama de personajes que hemos visto que la palabra nos presenta. Aquí hay una gama de personas, aquí vemos de todo. Aquí vemos de todo tipo de personas, de todo nivel social, de todo nivel de conocimiento. Pero para Dios no hay diferencia.
Todos nos vemos iguales para Él. Él no hace ninguna distinción. Y cuando Él envió a su Hijo Jesucristo, Él lo envió para morir por Zacarías, por Elizabeth, por María, por los pastores, por Simeón, por Ana, por José, por los sabios, por Herodes y por los escribas. Por todos ellos. Y Él murió por usted y por mí. Pero es necesario que usted crea. Si Dios le está hablando a su corazón, si Dios le está permitiendo conocer quién es su Hijo Jesucristo, usted necesita responder con obediencia delante de Dios y postrarse a los pies del Señor. Eso es algo que sucede en su corazón. Yo no le voy a pedir que venga a hacer nada aquí, eso es entre usted y Dios. Pero no deje pasar el tiempo. No ignore lo que usted ha escuchado. Esto es verdad, esto es real. Y no ignore la realidad de que sin Cristo, todo lo que le espera es condenación porque Dios es justo. Solamente en Cristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él usted tiene la salvación si usted pone su fe en Él, en el Señor Jesucristo. Así como estos personajes que creyeron lo hicieron. Así como el testimonio de cientos y miles y millones de personas que han creído y han sido transformados porque han creído en el Señor Jesucristo. Han sido hechos personas nuevas, perdonadas completamente y recipientes, habiendo recibido vida eterna, para siempre llamados hijos de Dios. Esa es su decisión. Usted tiene que decidir qué hace con este Jesús que estamos viendo en las Escrituras. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a cerrar con una oración. Dios, queremos darte las gracias, los que conocemos de ti, por lo que nos permites estudiar y ver más de cerca acerca de tu Hijo Jesucristo. Y quiero orar, Padre, tú conoces a cada persona que está en este lugar. Tú estás viendo sus pensamientos, su corazón. Tú conoces qué ha pasado con cada uno de ellos hoy, ayer, esta semana, el mes pasado y toda su vida. No hay ningún secreto delante de ti. Tu palabra dice que por tu ley somos calificados como culpables, toda la humanidad. Por esa razón tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, que nació en Belén, que nació en un pesebre, que nació de una jovencita llamada María cuando ella era virgen, y que creció y vivió como un hombre, obedeció toda la ley y murió como si fuera un pecador siendo inocente para pagar por nuestros pecados. Y hemos visto la evidencia, Señor, que es verdad, es histórica, es real, de estos personajes que escucharon de ti esta información que hemos visto, estas verdades, y reaccionaron, respondieron con adoración. Para hacer eso hay que arrepentirse y hay que postrarse. Hay que reconocer que tú eres Dios, que tú eres Rey. Yo oro, Señor, pido por cada persona aquí que pueda recibir la fe para creer. Que sus ojos sean abiertos para que entiendan quién eres tú, Señor, y que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Y que puedan responder con obediencia a ti, Señor, declarándote como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, los que estamos en la fe, que seamos fortalecidos con la fidelidad que tú has mostrado, con el deseo que tú tienes de manifestar tu voluntad y que seamos fieles en seguirlo anunciando. En el nombre de Jesucristo oramos dándote las gracias y a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Antes de seguir, quiero orar por los alimentos. Yo los invito a comer, yo pago, no se preocupen.